Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el programa que analiza los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Durante estas 2 últimas semanas en Corrillos, con ustedes hemos venido haciendo la evaluación de la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santanderianos. Para ello los tenemos aquí en vivo para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates de control político y gestiones. Y mientras ellos, los congresistas, que se asuman este reto de dejarse evaluar por la opinión pública, ustedes los televidentes pueden a través del WhatsApp aprobarlos o rajarlos, basados en la percepción de cada uno de los votantes. La calificación es muy fácil, a través del WhatsApp 320-579-0081, solamente deben escribir aprobado o rajado. Durante todo el programa en pantalla iremos presentando datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Ustedes pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Usando esta novedosa mecánica de evaluación en vivo, nos acompaña en Corrillos el representante de la Cámara por el partido FARC, Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien logró su elección en 2018 con 5.123 votos en su lista en una primera aparición tras los acuerdos de paz. Representante Cala, gracias por acompañarnos y por aceptar el reto de ser evaluado en Corrillos. Antes de entrar en los temas claves de su gestión legislativa, ¿cómo ha cambiado su vida en estos tiempos de la pandemia? Bienvenido. ¿Qué tal? Juvenal, ¿qué tal? Un buen día para usted y para todos los santanderianos. En primera medida, lo que tengo para decir es que, sin lugar a dudas, esta nueva actividad en la que nos estamos desenvolviendo es un cambio bastante sustantivo, pero que hemos venido tratando de asimilarlo y de aprender y de aportarle a los santanderianos y al país todas las iniciativas y todas las ideas y propuestas y proyectos que tenemos para hacer de Colombia y de los santanderianos un país y un departamento en paz, armónico con el desarrollo de la vida y del medio ambiente. Toda adversidad también trae oportunidades, dicen. ¿Qué oportunidades en materia profesional y personal le ha traído el hecho de estar en aislamiento, el hecho de estar allá, metidito, para que no se contagie? Bueno, no, pues sin lugar a dudas, es una situación que el mundo no se esperaba, los colombianos tampoco nos lo esperábamos, pero hemos aprovechado este aislamiento primero para dedicarnos a estudiar en profundidad más de los aspectos sociales y económicos del país, y estamos pues adelantando las gestiones para empezar a estudiar desde el punto de vista profesional una carrera que nos permita capacitarnos y aportarle más a los colombianos y a los santanderianos con las herramientas teóricas que así lo posibiliten. Estamos preparándonos para estudiar administración pública. Administración pública. Pensé que derecho, porque casi siempre los abogados son los que manejan el tema de las leyes, pero bueno, el tema de la administración pública también es el conocimiento del aparato estatal. ¿Y cómo le ha ido? ¿Ya comenzó clase? ¿Ya está de primíparo o todavía no? No, comenzamos ahorita el 20 de agosto. Bueno, muchas felicidades y esperamos que le vaya bien en esa carrera. Bueno, le recuerdo a los televidentes que ya pueden comenzar a votar a través del 320-579-0081.
escriban una de dos, aprobado o rajado. Durante todo el programa en pantalla vamos a ir presentando datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Representante Cala, antes de entrar ya en lo que tiene que ver con su evaluación individual, hablemos a grosso modo. Si aprobaron en esta legislatura que terminó las iniciativas que se habían proyectado o se quedó algo importante en el tintero. Bueno, la agenda legislativa de esta legislatura estuvo rodeada primero por toda la situación de la pandemia. En esta legislatura se perdieron aproximadamente unos 15, 20 días que fueron bastante importantes y faltaron para poder que pudieran entrar en discusión iniciativas que son supremamente importantes en el marco de la pandemia precisamente. Nosotros creemos que quedó la renta básica universal como uno de los proyectos que hubiesen sido demasiado importantes, que los hubiéramos podido discutir y que hubieran podido aportar garantías para la mejora de las condiciones de vida de los colombianos, pero fundamentalmente de los santandereanos, donde la informalidad, la falta de la inestabilidad en el empleo es muy alta y donde los niveles de pobreza también son bastante grandes. Pero en lo fundamental, pues toda la agenda se cumplió y ahí hay iniciativas que van a ser discutidas, van a seguir siendo discutidas porque no se alcanzó a darle el trámite suficiente, y otras que definitivamente se quedaron y que seguramente habrá que tenerlas en cuenta para la próxima legislatura. Yes. Bueno, hablemos un poco sobre lo que son las iniciativas de su propia autoría. ¿Alcanzó ya a presentar proyectos propios? ¿Cómo van ellos? Cuéntanos un poco del impacto de esas iniciativas. Bueno, en esta legislatura lo primero que debo decir es que el año 2018 y buena parte del 2019 a mí me correspondió estar en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Allí se discutieron proyectos de ley que fueron fundamentales para el país y que hoy lo están afectando positiva o negativamente. Se aprobó la ley del presupuesto 2018, se aprobó el presupuesto 2019 y se discutieron y se aprobaron las reformas tributarias, llamamos nosotros, a las propuestas que presentó el gobierno de orden económico. En ese sentido, pues nosotros nos dedicamos en esa comisión a hablar en materia presupuestal de los temas que nosotros consideramos que demandan la atención del gobierno nacional y que requiere el país. Entre ellos, cómo se destina una parte importante del presupuesto para el desarrollo social, para garantizarle empleo a los colombianos, para garantizarle salud a los colombianos, para garantizarles vivienda a los colombianos. Y en esa dirección hay un sector que para nosotros es muy importante y que se convierte en la base del desarrollo del país, que es el sector agrario, al cual se le dio un golpe muy fuerte en este último presupuesto 2019, el cual termina pues
quitándole al sector agropecuario cerca de 2 billones de pesos. Y pues con ese presupuesto se nos viene esta situación de pandemia y hoy pues nos damos cuenta que el sector rural es el pilar fundamental del desarrollo del país. De iniciativa propia, durante este periodo, luego en noviembre pasamos a la Comisión Séptima, donde se discuten ya los temas más sociales. Aquí nos correspondió en una comisión de seguimiento y de preparación del informe para la evaluación de las medidas tomadas por el gobierno y de los decretos ley expedidos por el gobierno en el marco de esta pandemia. Hay unos proyectos que son regresivos para los intereses de algunos sectores de la sociedad y nosotros presentamos la iniciativa de proyecto de ley 353 de 2020 que modifica el 553 del 2020 también, que este 553 entonces dice que los adultos mayores que estén siendo beneficiados por este programa, el programa de adultos mayores, entonces no podrán recibir las demás ayudas adicionales que está emitiendo el gobierno nacional en el marco de la pandemia, como el ingreso solidario. Con esta iniciativa nosotros lo que estamos diciendo es, esta es la población más afectada en el marco de esta pandemia, no solamente por su vulnerabilidad en materia de salud, sino porque las garantías y las condiciones laborales también se ven seriamente afectadas, que ya de por sí vienen siendo afectadas. También, ese proyecto de su autoría, ¿en qué va? ¿Se alcanzó a aprobar en la legislatura que pasó o sigue en trámite? Ese proyecto se hizo un primer estudio y obtuvo una ponencia positiva, pero desafortunadamente en el marco de esta legislatura no fue discutido. Es decir, quedó ahogado, como se dice en el argot del Congreso, y se hundió exactamente. Entonces vamos a retomarlo en la próxima legislatura porque consideramos que es un proyecto que es importante para este sector tan vulnerado de la población colombiana. Bien, estamos hablando de los proyectos de propia autoría. Continuemos. Sí, señor. Presentamos también un proyecto de ley, el 354 de 2020, que busca modificar el decreto legislativo 460 de 2020. Este proyecto fundamentalmente partía de una reflexión que durante este aislamiento, pues las cifras, todos los que se encargan de estudiar las cifras, muestran que la violencia intrafamiliar ha aumentado, seguramente habrán factores psicológicos, sociológicos que estarán incidiendo en esta conducta de algunos colombianos, y nosotros lo que buscábamos con esta iniciativa es exigir del gobierno nacional, porque hay una situación aquí, un comentario al margen. En el Congreso se hacen muchas leyes, se aprueban muchas leyes, pero uno de los defectos que tiene el Congreso es que en la gran mayoría de los casos estas leyes no tienen las herramientas suficientes y las herramientas necesarias que obliguen a la entidad que corresponda a generar las garantías. Entonces, en este decreto 460 se pide
que se atienda, que las comisarías de familia deben seguir atendiendo todos los casos que se presentan, pero no se brinda un presupuesto adicional que le garantice a los trabajadores de las comisarías de familia poder contar con todas las medidas de bioseguridad para impedir la expansión del contagio de cualquiera de las formas, ya sea porque ellos, los trabajadores, se estén contagiados o porque las familias a las que se van a atender puedan estar contagiadas. Entonces, ese es como el espíritu de las dos iniciativas que presentamos en esta legislatura de autoría propia. Representante Cala, yo me acuerdo que al comienzo del periodo habían esos ires y venires con los partidos y los congresistas de los partidos de derecha. Hablemos del Centro Democrático y del Partido Conservador. Aún casi 2 años después persiste esta disputa en el que como que a ustedes le huele mal, que como que ustedes no deberían estar en el Congreso. ¿Cómo se sienten hoy en el Congreso? ¿Ya con más confianza? ¿Ya han marcado territorio? Bueno, yo creo que todos los colombianos son testigos de que a pesar de la incontrovertible voluntad de paz que hemos demostrado, del compromiso absoluto con la paz de Colombia, con el progreso, con el crecimiento de todos los colombianos, todavía persisten sectores que se empeñan primero en deslegitimar nuestra presencia en el Congreso de la República, pero además siguen insistiendo, a pesar de que las cifras muestran hoy que los niveles de afectación en las Fuerzas Armadas, en los distintos sectores de la sociedad, se han reducido notoriamente, siguen insistiendo en que el acuerdo de paz debe ser modificado, en que el acuerdo de paz y la presencia nuestra en el Congreso de la República no debe continuar. Y pues desafortunadamente hay por parte no solamente de estos partidos o de gente, yo creo que no son los partidos en su conjunto, son personas dentro de estos partidos que tienen esa postura. Desafortunadamente desde el gobierno nacional no ha habido el compromiso, la decisión del gobierno del presidente Duque de avanzar primero en la puesta en marcha, en el espíritu y en la letra de lo pactado en La Habana, y en segunda medida de generar un ambiente político y social que favorezca la puesta en marcha del acuerdo de paz. Hay una herramienta muy importante que quedó plasmada dentro del acuerdo, que es que desde el gobierno nacional se trabajaría en la puesta en marcha de un gran pacto político nacional que tendría como objetivo primero todo el proceso de reconciliación de la familia colombiana y en segunda medida el compromiso inquebrantable de todas las fuerzas políticas y sociales de sacar las armas de la actividad política en el país. Entonces, seguimos a la espera con mucha esperanza, con mucha expectativa y con muchas preocupaciones, porque usted conoce y los colombianos conocen que al día de hoy van 115 compañeros asesinados, excombatientes, el asesinato de líderes sociales, reclamantes de tierra y de otros sectores se ha acrecentado en el país. La violación de los derechos humanos sigue en aumento y eso pues no es un buen mensaje para Colombia, no es un buen mensaje para los santanderianos y
creemos que la presencia del Estado con desarrollo económico y social hace falta, sobre todo en esos territorios de la Colombia profunda, de la Colombia donde las brechas de desigualdad son supremamente amplias. Representante Jairo Cala, gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa del último año. Ya seguimos charlando. A ustedes los invito para que sigan votando a través del WhatsApp 320-579-0081 y escriban aprobado o rajado. Evaluación al representante Jairo Cala. Al final del programa presentaremos el consolidado del sondeo. También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana en Corrillos, ustedes y nosotros estamos evaluando la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santandereanos. Para ello, los tenemos aquí en vivo para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates y gestiones ante el gobierno nacional. Pueden seguir calificando, es muy fácil, a través del WhatsApp 320-579-0081, escriban aprobado o rajado, los resultados parciales en la parte inferior de sus pantallas y al final el consolidado del sondeo. Usando esta novedosa mecánica de evaluación nos acompaña en Corrillos el representante a la Cámara del Partido FARC, Jairo Cala. Representante, ya nos ha contado acerca de lo que han sido la presentación de sus proyectos de su propia autoría. Ha tenido proyectos junto con otros congresistas y háblenos también de los proyectos en los cuales le encargaron a usted hacer la ponencia. Bueno, en la comisión séptima, tal y como le comentaba, yo llegué en el mes de noviembre. Aquí todavía no he tenido la posibilidad de ser ponente de ningún proyecto. La mesa directiva de la comisión no. En la comisión cuarta yo fui ponente de los proyectos de ley de presupuesto general de la nación y también fui ponente de las iniciativas o del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno.
que le dieron el nombre de ley de financiamiento, que no era otra cosa que cargar de impuestos a la gente pobre de este país, a la gente empobrecida de Colombia, y brindarle mayores garantías a los sectores más pudientes de la economía nacional, sobre todo al sector financiero, al sector bancario. Ahí hicimos una defensa, pues creemos que con mucha dignidad de lo que creíamos nosotros que debería pasar en esa ley de financiamiento, con el propósito de llenar de garantías a los sectores más empobrecidos de la nación. Sin embargo, eso no fue posible y terminó aprobándose la ley de financiamiento que todos conocemos en el país. Como coautores, en coordinación con los demás compañeros de la bancada de la Fuerza Alternativa, radicamos durante esta legislatura que termina el proyecto de ley dentro del cual destacamos el apoyo a la mujer rural. Nosotros consideramos que Colombia no puede seguir y el gobierno puede seguir creyendo que el bienestar de la gente se construye con menciones. Entonces hoy, por ejemplo, se declara a los campesinos como héroes porque están produciendo, pero es una mención que sin apoyo, sin los recursos, sin las vías terciarias, sin las escuelas, sin los centros de salud, sin los centros de acopio, sin las garantías para que el campesinado pueda producir, de nada sirve cualquier mención honorífica. Y en este sentido, las mujeres campesinas son las más vulneradas, son las que menos tienen oportunidades, y hacia allá apuntamos con esta iniciativa. También estamos trabajando en el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto político de derechos. Esta es una iniciativa que busca estar a la altura de los mandatos de las Naciones Unidas. Colombia es uno de los pocos países que no reconoce al campesinado como un sujeto político con derechos caracterizados y particulares, sino que los echa literalmente en el mismo costal de toda la sociedad, sin tener en cuenta las particularidades en las condiciones en que se mueve esta población. También somos coautores de una iniciativa que busca generar, garantizar empleo a las mujeres jóvenes, y en ese sentido, pues creemos que Colombia tiene un problema pues aparte del problema estructural que tiene de empleo, pues tiene un problema muy grave, y es que cualquier muchacho o muchacha sale de la universidad, termina sus estudios y el primer obstáculo con el que se encuentra es que va a pedir empleo y no puede ser contratado, porque lo primero que exigen en cualquier parte es la experiencia laboral. Entonces, en ese sentido, termina convirtiéndose el empleo o facilitándose las condiciones de empleo para gente que ya tenga un recorrido en su trayectoria profesional. Entonces nosotros lo que creemos es que el Estado debe garantizar a esos cientos de miles de jóvenes que todos los días emergen en el mercado laboral, que se les garantice la posibilidad de empleos dignos, de empleos justos, para que pueda esta sociedad avanzar en derechos y para que puedan eliminarse de manera efectiva las causas que generan buena parte de la violencia en Colombia. Nosotros
sí creemos que ese problema estructural se debe avanzar en la resolución. Y el otro es un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar que lo que está plasmado en la Constitución del derecho a la objeción de conciencia pueda ser efectivo. Entonces, que se cree un servicio social para que los jóvenes que no quieran ir a prestar el servicio militar puedan ir y prestar un servicio de apoyo, de fortalecimiento del tejido social de las comunidades, en sus barrios, en sus veredas, en sus pueblos, y de esa manera contribuir a que ese tejido social del país cada vez sea más sólido. Hay un problema que se plantea, que está planteado de acuerdo a la Constitución y a la ley, pero que nosotros consideramos que viola derechos. Los llamados servicios estratégicos o servicios sociales la gente que trabaja allí no tiene derechos tal y como están tipificados, y de los que la gente no puede prescindir. Y sin embargo, a esos sectores de la sociedad que no tienen derecho a la huelga son a quienes más se le vulneran sus derechos. Yo creo que un claro ejemplo de esa realidad la estamos viviendo hoy con el servicio de salud. Son los médicos, son los auxiliares, son los camilleros, son las enfermeras y enfermeros. Son ese sector de la sociedad que no tiene derecho a protestar legalmente, a quienes las EPS y el sistema de salud le están negando absolutamente todos sus derechos y los tienen en unas condiciones laborales, en unas condiciones económicas paupérrimas, pero ellos no tienen derecho a protestar. Entonces, en esta iniciativa lo que estamos diciendo es, hombre, está bien que tienen que garantizarse los servicios esenciales a la población, pero esos servicios esenciales pasan porque quienes los prestan, los encargados, los responsables de prestarlos, tengan unas garantías básicas. Estamos hablando de la salud, estamos hablando del agua, estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando de quienes trabajan en el servicios de energía eléctrica, estamos hablando de la gente que se encarga de garantizar lo que nosotros hemos denominado los servicios estratégicos del país, que como todos los colombianos conocen, hoy la tendencia es a demostrar que esos servicios están mal prestados, y que están mal prestados porque algunos aún permanecen en manos de empresas del Estado. Entonces, que la solución para resolver esa falta de eficiencia en la prestación de esos servicios es la privatización, es entregar los recursos, las riquezas de los colombianos, de los santanderianos, de todos los habitantes del país, al capital privado, y por esa vía ayudarles a engordar los bolsillos, pero por esa vía también pauperizar las condiciones de vida de los trabajadores. Así es. Representante, gracias. Ya hemos entonces hecho un esbozo general de los proyectos de ley de su propia autoría, los proyectos de ley en el cual usted actuó como ponente y proyectos de ley donde actuó como coautor. Hablemos un poco ahora de los debates de control político. Algunos se hacen en la comisión, otros se hacen en la plenaria. Pero antes de entrar ahí, un tema que quedó a última hora, que fue que después de 17 intentos, por fin se aprueba en Colombia la cadena perpetua para violadores. Sin embargo, vimos que varios sectores se opusieron a la iniciativa.
¿Cuál fue el voto de ustedes como partido FARC a esa iniciativa y el por qué? Sí, mire, esta es una iniciativa que quienes la han presentado y quienes la promovieron es de mucho ranking en los medios y pues muy a pesar de lo que se pueda decir, de lo que se pueda pensar, nosotros por principios hemos sido unos defensores de la niñez, hemos sido unos defensores de la vida, hemos sido un partido que desde hace más de 56 años hemos venido planteándole al país que aquí hay leyes. Aquí si alguien se roba una cartera, entonces hay que aprobar una ley para castigar al que se roba una cartera. Pero aquí realmente tenemos un problema que para nosotros es lo fundamental, es el sistema de justicia, cómo está operando. ¿De qué manera está operando el sistema de justicia? Si usted revisa el Código Penal, nos encontramos entonces con que aquí hay tipificadas penas para ese tipo de delitos hasta de 60 años. Pero como hay un sistema de justicia que no opera, entonces cada vez se van inventando nuevas formas para que las penas no se apliquen a plenitud y se emitan por esa vía una serie de beneficios y de leguleyadas que terminan favoreciendo a los criminales, que terminan favoreciendo a quienes violan los derechos de los niños, a quienes asesinan niños, a quienes violan sexualmente a niños y niñas. En esa dirección nosotros votamos negativo a esa propuesta, porque nosotros consideramos que hay que avanzar también en la creación de una cultura ciudadana que vaya aislando de manera efectiva a las posibilidades de que los niños puedan ser abusados. Y en esa dirección hay que partir de un elemento básico. Hay que garantizarle la comida a la niñez en Colombia. Hay que garantizarle la educación a la niñez en Colombia. Y hay que garantizarle entornos familiares favorables que favorezcan el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y mental de esa niñez. Y la única manera de poder garantizar eso es garantizándole a los padres vivienda, garantizándole a los padres servicios públicos, garantizándole a los padres trabajo digno para impedir que los niños tengan que salirse a las calles a mendigar un pedazo de comida, que los niños tengan que salirse a las calles a trabajar porque en sus casas no hay alimentos. Entonces, para muchos... Pero en ese país donde todo lo polarizan, satanizan al que vota sí, satanizan al que vota no. En este caso, a ustedes los criticaron mucho como partido por ese voto negativo, es porque dicen que claro, es que ustedes como cuando fueron combatientes, entonces ustedes fueron los más violadores de los niños, que ustedes cogían a los niños y se los llevaban para la guerra, que a las niñas pobrecitas también las violaban. ¿Por qué llega esa justificación de otros sectores contra ustedes por el voto negativo? ¿Ustedes sienten que fue un ataque personal o sienten que hay detrás realmente que esa iniciativa realmente no sirve? No, yo creo que aquí hay una intención. La intención de algunos sectores políticos es la de demostrar lo
y de defender lo indefendible, es decir, de colocarnos a nosotros en el campo de violadores, de asesinos de niños, etcétera, etcétera, obviando de tajo y desconociendo de tajo la responsabilidad política que le cabe al Estado colombiano por no garantizar las condiciones mínimas de la sociedad. Es que la violencia en Colombia, las fuerzas insurgentes en Colombia no surgen por capricho. Y en la medida en que el gobierno, en que el Estado colombiano no entienda que los problemas sociales deben tener un tratamiento social, esos factores de violencia van a seguir aumentando. Pero es que hay cosas que son complejas, Juvenal. Mire usted que la ley se aplica para quienes los sectores que están en el gobierno no quieren. Porque fíjese que en días pasados se conoce la violación de una niña indígena por parte de 7 militares y entonces a ellos no se les tipifica el delito de acceso carnal violento. De entrada, esa tipificación del delito ya de entrada les está dando, está justificando que esa conducta se haga. Entonces uno dice, ¿para qué se hacen leyes si las leyes terminan siendo para los de Ruana? Sí. Si las leyes terminan no aplicándose como se tienen que aplicar y se van aplicando de acuerdo a la cara que presente quien comete el delito. Entonces, nosotros insistimos, y claro, sí, como te dije al comienzo, esa era una decisión política que tenía unas repercusiones, pero nosotros decidimos asumir eso porque nosotros actuamos por principios. Nosotros, nuestros principios políticos e ideológicos dicen que sí, y nosotros estamos de acuerdo. Y mire, si usted revisa nuestro reglamento de régimen disciplinario, el que aplicábamos cuando éramos hombres en armas, usted se encuentra con que había delitos que aquí se castigaban con la pena, hasta con la pena de muerte, y uno de esos delitos era la violación sexual. Entonces aquí quienes no nos conocieron pueden decir mil cosas, pero quienes nos conocen y quienes se han dedicado a estudiar la normatividad que nos guiaba, se encuentran con que aquí habían unas normas que eran mucho más severas que incluso las que se aplican en el Estado actualmente, pero que eran efectivas, es decir, y no era para generar miedo, porque aquí lo que se generaba desde que el hombre o la mujer llegaba a las filas de las FARC era una política de formación, de educación en valores humanos y en respeto a la vida. Ok, representante Jairo Cala, gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa del último año. Ya seguimos charlando sobre los debates y sobre las gestiones ante los despachos nacionales e internacionales. A ustedes los invito para que sigan votando a través del WhatsApp 320-579-0081 y escriban aprobado o rajado. Evaluación al representante Jairo Cala. Al final del programa presentaremos el consolidado del sondeo. También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque?
Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana en Corrillos ustedes y nosotros estamos evaluando la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santanderianos. Para ello los tenemos aquí, en vivo, para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates y gestiones ante el gobierno nacional. Para seguir calificando es muy fácil, a través del WhatsApp 325-790081, escriban aprobado o rajado los resultados parciales en la parte inferior de sus pantallas y al final el consolidado del sondeo. Usando esta novedosa mecánica de evaluación nos acompaña en Corrillos el representante de la Cámara del partido FARC, Jairo Cala. Representante, entramos ya en nuestra última parte del programa y bueno, sigamos hablando de lo que han sido los debates. ¿Cuáles fueron los más importantes y cuáles fueron las posiciones de ustedes, de usted específicamente, sobre los temas relevantes del país? Bueno, ahí en esta legislatura se presentaron varios debates de control político que fueron muy importantes en el marco de la Comisión Séptima. Allí se citó al ministro de Hacienda para que rindiera un informe de los recursos que se destinaron de manera adicional para la atención de la pandemia y para el fortalecimiento del sistema de salud en el país, de tal manera que se pudieran reducir al mínimo las posibilidades de muerte y de contagio de todos los colombianos. Lo primero que hay que decir es que hay una costumbre ya en el gobierno, y es que se cita al ministro y manda al viceministro o manda a un secretario del despacho, pero regularmente no han dado la cara a los debates, no han ido al Congreso a responderle a los colombianos sobre los alcances de su gestión. Y en este debate frente al ministro, nosotros lo que sostuvimos es que buena parte de las medidas económicas que se están tomando en el marco de la pandemia siguen siendo medidas para favorecer a la banca, siguen siendo medidas para favorecer a los monopolios y siguen siendo medidas que no llegan de manera efectiva a la gente. Entonces, por ejemplo, la medida de ingreso solidario, ¿cierto? Que nosotros decimos, sí, claro, es una medida importante si tuviera la eficacia que debiera tener de llegarle a la población más pobre, a la población de la Colombia rural, a las poblaciones donde la gente de los barrios, de las ciudades y pueblos, donde la gente vive de un arriendo y donde viven además de la economía informal y que hoy no tienen para pagar ese arriendo, que mucha gente se ve abocada a tener que salirse a que los lancen a la calle. ¿Y cómo se elabora una política de vivienda realmente que pueda llegar a la gente pobre? Y eso pasa por temas de formalización de predios, eso pasa por temas de servicios públicos garantes. En esa misma dirección se anunció la destinación por parte del gobierno de unos recursos importantes. Exigimos que se presentara un informe detallado de los recursos que han enviado a cada departamento
y la destinación específica que han tenido esos recursos. Preocupados nosotros porque en el departamento de Santander, pues toda la atención se centró en el área metropolitana de Bucaramanga. Las medidas, las UCI, los respiradores, se centraron allí y pues todos nosotros somos testigos como en la provincia comunera, por ejemplo, ya ha muerto gente por las afectaciones de la pandemia y porque no había un respirador. En la provincia de Vélez y en la provincia de Guarantina. Entonces, y ni qué decir aquí de la provincia de Mares y de la ciudad de Barrancabermeja, donde los niveles de contagio son muy altos y donde no se cuenta con las UCI necesarias y con el apoyo necesario. No se ha presionado para que las ARLs brinden las garantías de bioseguridad necesarias para el personal de salud y que se reduzcan los contagios. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado eso, pero además planteamos una situación que es muy compleja. El sistema educativo en Colombia, es decir, el país se paralizó y entre ellos el sistema educativo. ¿Cómo garantizar la conectividad? ¿Cuándo se van a destinar los recursos para que se le brinde a todas las escuelas de Colombia una conectividad que permita que los niños puedan seguir avanzando en sus labores de formación? Pero además, la gente de la educación universitaria, que hoy, pues, sobre todo las del sector público, hoy era gente que se rebuscaban la matrícula para poder llevar a los hijos al colegio o gestionar las matrículas, los muchachos trabajando y estudiando. Lo que hemos dicho es, se necesita que desde el Ministerio de Hacienda se destinen todos los recursos necesarios para garantizar que en este periodo la matrícula sea cero y que se garantice, se dote a las universidades, los institutos universitarios de los recursos técnicos que les permita continuar a la gente en ese proceso de educación. También se invitó y estuvo el ministro de Vivienda. Allí adelantamos una discusión en el sentido de él nos decía, bueno, se destinó un recurso para garantizar los arriendos de la gente más vulnerable, pero resulta que esos recursos siguen siendo los mismos 160.000 pesos del ingreso solidario. Entonces, con 160.000 pesos, a usted le queda muy difícil para resolver las situaciones de comida de su familia y a la vez resolver los temas de vivienda, de arriendo. Realizamos varios debates con el Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación y con la Superintendencia de Salud. Allí pues nosotros lo que sostuvimos todo el tiempo es que hay un cáncer que se está tragando literalmente a los colombianos, que son las EPS, la intermediación financiera del sistema de salud realizada a través de las EPS, donde por la sola tarea de la intermediación ya se están cogiendo una parte de la plata, pero donde además no le giran a los hospitales, a los institutos prestadores del servicio,
los recursos que les adeudan por atención, y en el caso de Santander, por ejemplo, la deuda asciende a cerca de 500.000 millones de pesos. Entonces, en esas condiciones, nosotros creemos que hay una equivocación en la emisión de esos decretos y en la destinación de esos recursos, porque nosotros creemos que esos recursos deben llegar directamente a las instituciones prestadoras del servicio y no obviar, digámoslo así, la intermediación financiera que realizan las EPS. Nosotros creemos firmemente que hay que hacer una reestructuración del sistema de salud, hay que crear un sistema de salud que esté al alcance de la inmensa mayoría de los colombianos, y que la prestación del servicio sea un servicio eficiente y un servicio eficaz para los colombianos. Realizamos un debate también con el Ministerio de Agricultura. Allí fundamentalmente planteamos una situación que viene acabando con el campesinado en Colombia. Aparte de los temas estructurales de falta de formalización de la propiedad, aparte de los fenómenos de violencia que generan el desplazamiento del campesinado, es que los campesinos en Colombia están produciendo a pérdida. Históricamente han producido a pérdida. Y los bancos se quedan en la inmensa mayoría de los casos con lo poco que producen los campesinos, y cuando no, con sus tierras. Entonces, lo que hemos dicho es que en el marco de esta pandemia debe elaborarse una línea de crédito que le garantice a esos sectores de la población producir, pero abaratar costos de producción para poder competir, porque hay una crítica muy fuerte, y es que el gobierno lo primero que hizo fue acudir a nivel internacional para comprar una cantidad de alimentos, traer una cantidad de alimentos por fuera, y a costa de la producción de los campesinos en Colombia. Entonces, en esa dirección planteamos esa situación, y consideramos que hoy es el momento en el que el país y en el que todos los colombianos debemos exigir del gobierno nacional una política agraria garante para todos los productores nacionales. Contradictoriamente a esas regiones de la Colombia profunda, de la Colombia donde los campesinos han tenido que sembrar matas de coca porque no tienen posibilidades de sacar al mercado otros productos, en el marco de esta pandemia han llegado contingentes de Fuerzas Armadas a arrancarles esas matas sin brindarles ninguna opción. Pero además han llegado tropas contagiadas y han generado contagios en regiones como el Putumayo, en las regiones más apartadas del país, donde ni siquiera UCIs hay en este momento disponibles para desarrollar esa actividad. Representante, lástima del tiempo, sí, lástima del tiempo, pero no podemos dejar de lado la última pregunta que tiene que ver con las gestiones. Pero yo quiero, para meterme en estas gestiones y en los pocos minutos que nos faltan, preguntarle, es que he visto que la bancada parlamentaria santandereana se ha reunido varias veces en Palacio con el presidente de la República, pero yo en las fotos no lo he visto a usted. O no lo invitan, o es que a usted no le gusta ir. ¿Cuál es la respuesta ahí?
No, la respuesta es que no me invitan. La Ah, no lo respuesta invitan. es que no me invitan y seguramente no me invitan porque las posturas mías no son para adular y para aplaudir las medidas del gobierno, sino para exigir que haya eficacia en la puesta en marcha de los planes y programas que tienen como fundamento la gente. Eso es Pero entonces no hay tan buenas relaciones con la bancada parlamentaria, con el resto así en concreto de colegas lo que suyos. ocurre. Le No, pues pregunto, digámoslo así, con algunos hay una relación cordial, pero ya en materia de coordinación del trabajo legislativo, ellos, los demás compañeros son bancadas que tienen ya otro tipo de intereses muy distintos a los que tenemos y representamos nosotros. por ejemplo, hubo el proyecto de acto legislativo que convirtió Barranca Bermeja en distrito. A usted no lo llevaron ahí, no le dijeron, venga, usted por ser de la bancada, venga para que nos regale la firma para la iniciativa. No, sí, en algunos proyectos, exactamente, en algunos proyectos sí hemos participado y los hemos firmado, pero digámoslo así, en materia de gestión yo le cuento, por ejemplo, cositas pequeñas. Ante el Departamento Nacional de Planeación, yo fui a hablar un problema que es supremamente grave para los santanderianos y para el país. Es el tema de los centros de procesamiento animal, o lo que conocemos todos con el nombre de los mataderos municipales. Usted sabe que el decreto 1500 acabó con los mataderos municipales y hoy entonces existen en Colombia y en Santander los grandes frigoríficos. Y eso, es decir, es el monopolio total del procesamiento de los cárnicos en Colombia. Y entonces eso ha llevado a la ruina literal a los expendedores de carnes en el departamento de Santander, porque mover un animal, por decir algo, desde Barranca Bermeja a sacrificarlo en Vijagual, los costos de transporte son muy altos y eso repercute necesariamente en el bolsillo del consumidor final. Y fuimos allá a decir, bueno, ¿de qué manera podemos resolver esa situación en las distintas provincias? Y no hubo actividad posible. De igual manera, en el marco de la pandemia, nosotros hablamos con varios directores de los hospitales de Santander, y luego de haber hablado con ellos y de haberlos invitado al debate de control político, por ahí otros compañeros de la bancada santandereana hablaron con ellos y los persuadieron para que no participaran y no contaran en el debate de control político el real estado de la situación de salud en el departamento. Entonces estamos realmente, somos santanderianos, somos paisanos, en algunas cosas nos encontramos, pero sí representamos enfoques y visiones totalmente diferentes. Y con el gobernador de Santander se ha podido reunir, ha podido tener un cara a cara, ha podido hacer alguna gestión ante él. Representante, no sé si me escucha. ¿Ante el gobernador de Santander ha podido hacer algún tipo de gestión? No ha sido posible. Por ahí, en algún momento, sí, le escucho. Le decía que no ha sido posible, que en algún momento solicitamos la posibilidad de conversar antes de la pandemia, no fue posible.
Y en el marco de la pandemia he participado en 2 reuniones virtuales que se han hecho con la bancada y con el gobernador, pero no ha sido posible adelantar en concreto ninguna gestión. Bien. Representante Cala, gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa del último año. Sabemos que usted está en zona rural, la situación de podernos comunicar ha sido complejo, pero bueno, ahí por lo menos lo escuchamos bien. En algunas ocasiones el video se quedaba, pero el mensaje, que era lo importante, se alcanzó a dar. Gracias por haber estado con nosotros aquí en esta evaluación de Corrillos. Muchas gracias a usted, Juvenal, y un saludo muy especial a todos los santandereanos. La invitación a que nos cuidemos mucho, la invitación a que no violemos las medidas de bioseguridad y la invitación a que hagamos de Santander el departamento incluyente, el departamento en el que podamos entre todos y todas consolidar los caminos de la paz en Colombia. Atención, esta es la calificación alcanzada por el representante Jairo Cala. En total, a través del WhatsApp se recibieron 422 votos, de los cuales el 55% dijo aprobado, mientras que el 45% lo reprobó. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao chao.